Buenas de nuevo, ya estamos aquí otra vez para volver al trabajo después de estos días de descanso. Vamos a trabajar en esta unidad básicamente con triángulos, rectángulos y con teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces la primera parte es simplemente la primera parte del tema que tenéis que hacer, un poco un repaso de triángulos, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en teorema de Pitágoras, ¿vale? Bueno, os digo, no tiene que ver con este ejercicio, ahora explico este ejercicio, pero bueno, el teorema de Pitágoras ya lo hemos usado, ¿vale? Si tengo un triángulo rectángulo es pues, el que tiene un ángulo recto, ¿vale? Que lo señalamos con ese símbolo, un ángulo recto que es el que tiene 90 grados. Pues en un triángulo rectángulo tenemos una hipotenusa, ¿vale? Y dos catetos. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa es vamos a escribirlo bien. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, ¿vale? Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Porque si yo a la hipotenusa la llamo h, a un cateto, a la longitud de un cateto y a la longitud de otro cateto la llamo b, la hipotenusa al cuadrado siempre es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿vale? Esto es lo que voy a tener que utilizar básicamente en todos los ejercicios. Entonces tenéis que identificar muy bien cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Vamos a dar un repaso a los ejercicios, es lo único que voy a usar. Vamos a darle un repaso a los ejercicios a ver lo que nos encontramos. Dice el 2. Halla el valor de los ángulos desconocidos de los siguientes triángulos. Aquí, teorema de Pitágoras no hay que usar para nada. Simplemente tenéis que tener en cuenta una propiedad de los ángulos, de los triángulos, perdón, y es que la suma de los ángulos, cuánto es en un triángulo cualquiera, siempre son 180 grados. Entonces, pues, ¿cómo calculo, por ejemplo, este A? Pues si este mide 40 y este mide 50, pues a ver cuánto mide ese, ¿vale? El único que puede dar problemas es este, porque ese dato no lo sabéis. No lo pone, pero realmente sí lo sabéis, porque si aparece este símbolo que es como un cuadradillo, ya tenéis que saber que ese ángulo es un ángulo recto, ¿vale? Venga, seguimos. ¿Cuánto miden los ángulos de un triángulo rectángulo isósceles? Vamos a ver. Si es un triángulo rectángulo isósceles, quiere decir que tiene dos lados que son iguales, ¿vale? Si es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Y si hay isósceles, quiere decir que este lado y este lado miden lo mismo. Y este ángulo también miden lo mismo. Pues a ver cuánto miden, aprovechándolo del ejercicio anterior, a ver cuánto miden esos ángulos, sabiendo que son iguales. Dice, halla el área de los siguientes triángulos. Vale, aquí lo único que tenemos que hacer es calcular la altura. Si tengo la base y tengo la altura, no, pues lo tengo todo, ¿no? Tengo base, tengo la altura, tengo la base, tengo la altura, tengo la base, tengo la altura, tengo la base, tengo la altura, lo tengo todo. Pues aplicáis la fórmula de los triángulos y ya está. Base por altura partido por 2. Eso ya lo sabéis. Y luego ya sí empezamos con lo de con el uso del teorema de Pitágoras. Dice, comprueba si las siguientes ternas de números se corresponden con ternas pitagóricas. Ternas pitagóricas son números que verifican el teorema de Pitágoras, es decir, que un número al cuadrado sea igual al otro al cuadrado más el tercero al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿cuál jugaría el papel de la hipotenusa en cada uno de estos apartados? El papel de la hipotenusa lo jugaría siempre el más grande. La hipotenusa siempre es, en un triángulo rectángulo, siempre es el lado más grande, ¿vale? Entonces, en este apartado A, el 8 sería la H y luego los otros dos pueden ser cualquiera. Si queréis, este es el cateto A y este es el cateto B. Eso da igual. Pero lo importante es que cojáis siempre, siempre, siempre el más grande como la hipotenusa. ¿Y qué tengo que averiguar? ¿Qué tengo que comprobar? Pues que vosotros lo cogéis y hacéis 8 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. 8 al cuadrado, me lo estoy preguntando, es igual a 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Pues lo comprobáis. Si os sale que sí, es una terna pitagórica, es decir, puede formar un triángulo rectángulo, y si sale que no, pues no lo es. Eso es lo que tenéis que hacer, comprobar si es o no es. Y eso es lo que tenéis que hacer en todos los apartados. Cogéis siempre la hipotenusa el más grande y comprobad si ese al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, ¿vale? Comprobad si esos tres números verifican de alguna manera el teorema de Pitágoras. Dice el 11, calcula los lados desconocidos de los siguientes triángulos. Pues
aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí desconozco la A, uno de los catetos, y aquí desconozco la H, la hipotenusa. Pues utilizando el teorema de Pitágoras, a ver cuánto vale cada uno. Ese yo creo que sabéis hacerlo. Halla la hipotenusa de los triángulos rectángulos cuyos catetos miden tanto, 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 tanto. Bueno, pues eso, pues en todos os falta por averiguar la hipotenusa. Pues sabiendo, por ejemplo, en el A, eso mide un cateto y eso mide el otro cateto. En el B, eso mide un cateto y así. Pues cuánto vale la hipotenusa en cada uno de esos apartados. Pues de nuevo, aplicar el teorema de Pitágoras. En el 13 dice, determina el cateto que falta. Nos falta un cateto, ¿vale? Eso quiere decir que tenemos la hipotenusa y que tenemos uno de los catetos. ¿Cómo identificamos cada uno? Pues como hemos dicho antes, la hipotenusa siempre es más grande. En ese ejercicio, ese sería la hipotenusa. En ese sería la hipotenusa. En ese sería la hipotenusa. Y en ese sería la hipotenusa. ¿Vale? Cuidado que a la hora de despejar, por ejemplo, voy a hacer uno. Por ejemplo, imaginad que la hipotenusa mide 7 centímetros y un cateto mide 2 centímetros, ¿vale? Entonces, como el teorema de Pitágoras, voy a ponerle a este el cateto, nos dice esto, mucho cuidado a la hora de despejar. Eso significaría que 7 al cuadrado es igual al 2 al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, este b al cuadrado lo tengo que dejar solo. Así que yo haría primero los cuadrados, 7 por 7, 49, 2 por 2 son 4. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tengo que hacer para dejar esta b sola? Pues primero tengo que traerme este 4 aquí restando. ¿Vale? Ya lo voy a cambiar de sitio. Voy a poner primero el b cuadrado y 49 menos 4, que son 45. ¿Y qué es lo último que tengo que hacer? Hacer la raíz cuadrada de 45. No lo hago, ¿vale? Lo que salga. Lo haces con la calculadora y lo que salga. Y siempre cogéis la raíz positiva, ¿vale? Digo que primero elevéis al cuadrado, como he hecho yo en este paso, de aquí a aquí, y luego lo paséis, en este caso, restando. Si lo que tenéis que despejar es la hipotenusa, no tenéis que pasar nada restando, porque se os queda la hipotenusa al cuadrado igual a un número, ¿vale? Ahí no hay que hacer nada, pero cuando nos falta un cateto, sí. Entonces tened cuidado con eso, ¿vale? Bueno, y luego vendrían los problemas en inglés, que ahora mismo, a continuación, aparece como explicándolo, ¿vale? Hello everyone, my name is Connor Bradley. I am your auxiliar de conversación, and today we are going to be working on our second problem set 2, that has to do with right triangles, okay, and Pythagorean's theorem. So, our first problem 1 states, the bottom of a ladder, so here we have the bottom of the ladder must be placed 3 feet from a wall. So here we have our wall, and here we have our ladder. Okay, we have 3 feet separation. The ladder is 12 feet long, and the question asks, how far above the ground does the ladder touch the wall? So we know that there's 3 feet between the ladder and the wall. We know that the ladder is 12 feet long, but we don't know how high up the wall the ladder touches. So that's our question. And then my little chuletilla here was, or my little hint was, what type of triangle are we working with? Meaning what kind of angle, what special angle do we have in this triangle? And what theorem or theory are we allowed to use because of that angle? So that is question 1. Question 2, for all of you football fans or soccer fans, it says problem 2, a soccer field is a rectangle 90 meters wide, so here we have our width, and 120 meters long, okay, 120 meters long. The coach asks players to run from one corner, okay, to the other corner diagonally across the field. And we want to know how far do the players run. So we know that this is 120 meters. We know this is 90 meters. But we want to know, if I run from this corner to this corner, how far is that? How far am I going to have run? Okay, how far did I run? So once again, the little chuletilla here. What kind of triangle are we working with? What kind of triangle are we working with? And what theory are we able to use? What theory are we able to use based on some of these angles? Okay. Like I said, I hope that you found this very helpful. If you have any questions about the English,
or the math, just feel free to let Luis know, and he will go ahead and let me know if I need to speak a little bit more slowly or a little bit more clearly.